Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a este hermoso Grogu, más conocido como Baby Yoda de la serie de Disney de Mandalorian de Star Wars. Queda midiendo de alto 13 centímetros aproximadamente y de oreja a oreja mide aproximadamente 19 centímetros. Así queda, así se ve. Y para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para tejer a nuestro Baby Yoda. Eso significa que ya deben tener una experiencia intermedia en la elaboración de amigurumis. Y bueno, para tejerlo vamos a empezar haciendo sus piernas. Para los pies empezamos haciendo 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento. Cinco puntos bajos. Y un aumento. Y por el otro lado de la cadena vamos a hacer lo mismo, un aumento, 5 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 18 puntos bajos alrededor y en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer los dedos y para eso hacemos lo siguiente. Empezamos con 2 puntos bajos y vamos a hacer ahora un punto popcorn, que básicamente se trata de hacer varios puntos altos sin terminar juntos. Y vamos a hacer lo siguiente, tomamos la lazada y vamos a empezar haciendo un punto alto, pero no lo vamos a terminar, es decir que lo dejamos hasta aquí. Para tomar la lazada nuevamente, pasamos la aguja por el mismo punto otra vez, sacamos y el hilo lo pasamos solo por los 2 primeros aros solamente, de esta forma nos quedan 3. Tomamos nuevamente la lazada por el mismo punto nuevamente, pasamos por los 2 primeros, ahora nos quedan 4 y repetimos una última vez por el mismo punto, ahora solo las 2 primeras hebras y de esta forma nos quedaron 5 aritos en la aguja. Entonces ahora tomamos la lazada nuevamente y la pasamos por los 5 aritos de esta forma y esto nos va a quedar así en relieve. Entonces vamos a sacar el punto así un poco y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. De esta forma ya nos queda resaltado lo que va a ser el primer dedo. Ahora hacemos otros 2 puntos bajos, es decir que nos quedan 3 puntos bajos en total entre los dedos y vamos a repetir nuevamente. Aquí hacemos el primer
punto alto sin terminar, el segundo punto, el tercero, y el cuarto, es decir que nos quedaron 5 aritos, pasamos la hebra por los 5, así, sacamos el punto y hacemos un punto bajo en el siguiente punto disponible. Así, 2 puntos bajos más. Y repetimos una tercera vez el dedo. Hacemos un punto bajo a continuación. Así tenemos los 3 deditos listos. Y terminamos la vuelta haciendo 12 puntos bajos. De esta forma quedaron los dedos. Tenemos 24 puntos y ahora vamos a hacer una vuelta de esos mismos 24 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 18 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna exactamente igual pero sin cortar porque vamos a seguir tejiendo a partir de aquí. Entonces, en esta que llevamos, para unirla a la otra pierna, vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a unir con el punto que se le corresponda en la otra pierna, aproximadamente por aquí. Y vamos a hacer ahora los 18 puntos bajos que tenemos disponibles aquí en esta pierna. Ahora vamos a hacer los 2 puntos bajos por uno de los lados de la cadena. Hacemos los 18 puntos bajos de la otra pierna. Y terminamos la vuelta haciendo los 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 40 puntos bajos disponibles.
porque tenemos acá 18, 18 y 2 por cada lado de la cadena, lo que nos da un total de 40 puntos disponibles. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 48 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a rellenar las piernas y el cuerpo. Y ahora vamos a empezar con la cabeza. Para eso aquí tenemos 24 puntos. La siguiente vuelta la trabajaremos en flow, es decir, en la hebra delantera solamente. Y vamos a hacer 24 aumentos para tener 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer
6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Antes de continuar con la cabeza, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a comenzar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 24 aumentos en flow, aquí donde empezamos la cabeza. Desde esa vuelta hacia arriba vamos a contar 6 y entre las vueltas 6 y 7. Con 8 puntos de separación entre ellos vamos a ubicar primero unos alfileres para asegurarnos de que los ojos nos queden bien centrados y bien ubicados y luego procederemos a poner los ojos de seguridad. Así, al poner los ojos, en realidad nos quedan aproximadamente 6 puntos visibles entre los ojos. Y bien, ahora vamos a continuar disminuyendo. Y para eso vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y terminamos haciendo 6 disminuciones. Terminamos de cerrar la cabeza con la aguja lanera, pasando la hebra por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron. Alamos y escondemos la hebra. Y así queda la cabeza y el cuerpo de Baby Yoda. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos empezamos haciendo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos, y un aumento, y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento.
De esta forma nos tuvieron que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor, y ahora vamos a hacer los dedos de la mano, que van a ser similares a los de los pies, es decir, con el mismo punto popcorn. Y para eso vamos a empezar haciendo un punto bajo y vamos a hacer un punto popcorn como ya lo hicimos en los pies. Un punto, el segundo punto, 3, y 4, cerramos así, hacemos un punto bajo a continuación y en el siguiente vamos a hacer otro punto popcorn. Ahora hacemos un punto bajo en el siguiente punto y hacemos un tercer dedo igual. Un punto bajo en el siguiente punto y terminamos la vuelta haciendo 7 puntos bajos. De esta forma nos quedaron los 3 deditos de la mano. Aquí tenemos 14 puntos y en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones y 8 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Vamos a rellenar el brazo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Por los 10 puntos que nos quedaron disponibles acá, vamos a atravesar 5 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo. Vamos a hacer otro brazo igual a este. Así. De esta forma, y los brazos los vamos a coser en la quinta vuelta desde el cuello hacia abajo, es decir, desde esta vuelta antes de comenzar la cabeza contamos 5 hacia abajo y aquí a este lado y al otro lado vamos a coser los bracitos de nuestro Baby Yoda. Así quedan los brazos ya cosidos. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. Yo lo voy a iniciar de esta manera, es decir, haciendo 2 cadenas. Y en la primera cadena vamos a hacer 4 puntos bajos.
Así, ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces para tener 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 9 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 9 aumentos para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 22 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra larga para coser estas orejas a la cabeza. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual. Aquí ya tenemos las 2 orejas listas. Lo que vamos a hacer para coser a la cabeza es lo siguiente. El punto de cierre lo vamos a dejar más o menos en esta ubicación, de tal manera que podamos doblar la parte de arriba de la oreja un poco de esta manera y que podamos atravesar la hebra con la aguja de esta forma para fijar esta posición, para asegurar que la oreja nos quede curvada a la hora de coserla. Vamos a hacer lo mismo en ambas orejas, en este caso hacia el otro lado, así. Y aquí la vamos a asegurar también y le damos la forma a las orejas y vamos a coserlas a la cabeza de nuestro Baby Yoda en dirección de los ojos, aproximadamente por aquí. Vamos a coserlas. Así queda ya con las orejas cosidas. Y ahora vamos a hacer su túnica. En este beige oscuro vamos a empezar haciendo 36 cadenas y vamos a trabajar con una aguja de 2.5 milímetros porque el cuerpo lo trabajamos con una aguja de 2 milímetros como siempre. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a trabajar toda la manta en medios puntos altos. Entonces, comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a empezar con un aumento de medio punto alto.
hacemos 32 medios puntos altos y terminamos con otro aumento de medio punto alto para un total de 36 medios puntos altos. Así, ahora vamos a levantar 2 cadenas. La siguiente vuelta la vamos a hacer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo un aumento de medio punto alto. Ahora hacemos 6 medios puntos altos. Ahora hacemos 8 cadenas. Vamos a saltar 5 puntos en la base. Recuerden que estamos tejiendo en bloc y a partir del sexto punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Luego hacemos 10 medios puntos altos. Hacemos un aumento de medio punto alto. 8 cadenas. Saltamos 5 puntos en la base. A partir del sexto hacemos 6 medios puntos altos. Y terminamos la vuelta haciendo un aumento de medio punto alto. Así, de esta forma nos tienen que haber quedado, contando las cadenas, un total de 46 puntos disponibles, y lo que vamos a hacer ahora es que levantamos 2 cadenas, giramos el tejido, vamos a hacer un aumento de medio punto alto al comienzo, 44 medios puntos altos, y un aumento de medio punto alto al final, lo que nos va a dar un total de 48 medios puntos altos. Así, y ahora, sin olvidarnos de levantar siempre 2 cadenas antes de girar, vamos a hacer 4 hileras de los mismos 48 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y nuevamente vamos a hacer un aumento de medio punto alto al comienzo, un aumento de medio punto alto al final y tendremos 50 medios puntos altos. Sin olvidar levantar 2 cadenas antes de girar, vamos a hacer 2 hileras de los mismos 50 medios puntos altos. Y ahora levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer un aumento de medio punto alto al comienzo, un aumento de medio punto alto al final y tendremos entonces 52 medios puntos altos.
Y ahora vamos a hacer medios puntos altos alrededor de toda la pieza. Así nos queda. En este punto ya podemos rematar y cortar y vamos a hacer ahora el cuello. El cuello lo vamos a hacer en este beige más claro. Vamos a hacer un nudo y vamos a enganchar en las hebras sueltas que habíamos dejado aquí en esta parte de el comienzo de la túnica. Allí vamos a enganchar el hilo beige. Cerramos con 2 cadenas. Y a partir de allí vamos a hacer puntos altos en toda esta hilera. Cuando lleguemos a la parte de las mangas, vamos a fijarnos en solamente coger una de las hebras del punto, porque la otra hebra la debemos dejar disponible para hacer las mangas. Entonces solo tomamos una de las hebras. Así queda. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coser estas piezas, esas 2 partes del cuello juntas. Entonces vamos a ir tomando en la misma dirección una hebra de acá y la otra hebra al otro lado, así, una hebra y una hebra de cada lado, así, y hacemos un medio punto alto. Nuevamente tomamos una hebra acá, la otra hebra allá y hacemos aquí un aumento de medio punto alto. Nuevamente tomamos las hebras y hacemos un medio punto alto. En el siguiente hacemos un aumento de medio punto alto. Y así vamos a hacer hasta completar toda esta hilera. Así queda. De esta forma le damos un poco más de grosor al cuello de cuerpo. Y ahora lo que vamos a hacer es que, sin olvidar levantar 2 cadenas antes de girar, vamos a hacer 2 hileras de los mismos puntos que tenemos acá. Aquí ya terminamos el cuello, rematamos y cortamos y tenemos esto, así se ve por ambos lados. Entonces la parte del derecho de la túnica va a ser por la que se ve más parejo, más prolijo este borde, y vamos a doblar así el cuello. Así va a ir cuando lo pongamos en nuestro Baby Yoda. Así, pero antes vamos a hacer las mangas. Aquí ya adelanté la primera y para hacerlas lo que tenemos que hacer es enganchar nuevamente el hilo beige oscuro en este espacio que dejamos acá y tenemos lo siguiente. Por la parte de arriba tenemos 5 hebras disponibles. Aquí en la parte de abajo tenemos 8.
y vamos a contar que tenemos una hebra disponible a cada lado, lo que nos da un total de 8 más 5 más 1 más 1, 15 puntos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enganchar este hilo nuevamente en esta esquina. Acá enganchamos, cerramos con 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos el primer medio punto alto. Y lo que vamos a hacer es 2 medios puntos altos y un aumento 5 veces para tener 20 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos y un aumento 5 veces para tener 25 medios puntos altos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 25 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 25 medios puntos altos, pero en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Y ahora vamos a tomar el hilo beige nuevamente y lo vamos a enganchar en las hebras que dejamos acá libres. Vamos a enganchar el hilo beige, hacemos 2 cadenas, en ese mismo punto hacemos el primer medio punto alto y vamos a hacer toda la vuelta en medios puntos altos. Así, y ahora vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el cuello, y es que vamos a hacer puntos bajos pero de la siguiente manera. Vamos a tomar una hebra de este lado, una hebra del otro lado, así, y vamos a hacer un punto bajo y hacemos una cadena. Repetimos, tomamos una hebra y una hebra, hacemos un punto bajo y una cadena. Nuevamente tomamos las hebras, un punto bajo y una cadena, y así seguiremos hasta completar toda la vuelta. En ese punto ya podemos rematar y cortar, así tenemos ya la túnica de nuestro Baby Yoda. Doblamos el cuello de esta forma. Y va a ir puesta en él algo así aproximadamente. Pero antes de vestirlo vamos a hacer los detalles del rostro, aunque ustedes podrían dejarlo así. En mi caso primero voy a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y la vamos a sacar por el punto medio lateral del ojo, acá. Y la volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo, acá.
y le vamos a sacar al otro lado en la misma posición para hacer lo mismo en el otro ojo, así. De esta forma. Y eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Ahora vamos a tomar una hebra larga del mismo hilo verde con el que tejimos todo el cuerpo y vamos a empezar haciendo sus párpados. Para eso vamos a sacar la aguja por este punto de acá aproximadamente, así, y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco acá, y como vamos a dar 2 vueltas volvemos a sacar la aguja por el primer punto y así damos la segunda pasada del hilo. Y vamos a cruzar la aguja para hacer lo mismo en el otro ojo. Sacamos la aguja aproximadamente por este punto, así. Y repetimos el procedimiento que hicimos en el primer ojo. Y para hacer las cejas vamos a sacar el hilo 2 vueltas arriba de donde tenemos el final del párpado, aquí en diagonal, es decir, algo aproximadamente acá. Así. Como ven, aquí subimos 2 vueltas en diagonal y ahora vamos a contar 4 puntos y en diagonal subimos también 2 vueltas, guardamos el hilo nuevamente, lo sacamos por el primer punto para hacer la segunda pasada del hilo, así. Repetimos y vamos a sacar la aguja ahora por el punto que se le corresponda al otro lado, que es aproximadamente este, para hacer la otra ceja. Es decir que en mi caso me quedan 7 puntos libres en la frente y hacemos lo mismo, contamos 4 puntos y lo volvemos a guardar 2 vueltas abajo en diagonal. Es decir, acá. Y repetimos. Aquí ya podemos sacar el hilo. Y si los puntos nos quedaron un poco hundidos por la manipulación, entonces con la aguja lanera por la parte de atrás vamos a empujar estos puntos para volver a darles la posición adecuada. Algo así. Emparejamos todos los puntos.
También vamos a fijarnos que los hilos nos queden bien ubicados, que no se escondan tras los ojos. Si se esconden, pues con la aguja también los sacamos y nos fijamos en todos estos detalles para que nos quede lo más prolijo y bonito posible. Hasta aquí podríamos dejar el rostro, pero también pueden hundir los ojos un poco como lo voy a hacer yo. Y para eso vamos a tomar una aguja lanera y el hilo y vamos a pasar el hilo desde la parte de atrás por este punto interno del ojo, acá así, y lo volvemos a guardar un puntico arriba, así, y la aguja la sacamos por el mismo punto por el que tenemos el primer hilo, es decir, acá así, y vamos a tirar este hilo de esta forma para hundir el ojo hacia adentro, así. Y aquí lo que vamos a hacer es un nudo doble para asegurar cortamos y escondemos el nudo. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y nuevamente nos fijamos en que todos los hilos estén bien ubicados y que estén bien parejos todos los puntos. Aquí ya hundí ambos ojos. Voy a arreglar esos detalles, como ven. Algo así, entonces nos queda el rostro de nuestro Baby Yoda. Y ahora sí vamos a vestirlo. Así queda ya con su túnica puesta. Ustedes pueden fijar esta túnica con un poco de silicona en la parte interior para cerrarla, para que no se abra. Pero si quieren, la pueden dejar así también para que le podamos poner y quitar la túnica sin problema. Así. Y ahora vamos a poner un poco de rubor al interior de las orejas de nuestro Baby Yoda, algo así. Aquí le puse rubor en sus orejas y también un poco en sus mejillas. Y así quedaría nuestro Grogu o Baby Yoda. Miren qué tierno y qué lindo que queda. Espero que les haya gustado, que lo hayan tejido. Y no olviden que si lo tejen o tejen alguno de mis tutoriales y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.